diapositivas. No, pues las diapositivas tienen que llamar. Ya me dio más días. ¿Está? Ahí está. Ah, ya. Bueno, chicos, buenas tardes. Van a disculpar, ahorita estaba recién instalando mi Zoom, se había borrado, chicos. Buenas tardes. ¿Están viendo la pantalla, chicos? Hola. Hola, chicos. Sí, doctor, se mira su pantalla. Ah, ya, gracias. Entonces, van a disculpar. Mil disculpas, chicos. Vamos a acelerar nuestro tema de hoy día, chicos. A ver, pondré en orden yo también. Como la anterior, ¿no ve, chicos? Se había ido pues, nuestro tema, nuestro Zoom, chicos. Entonces, hoy vamos a hablar rápidamente. Tenemos apenas 38 minutos. Monoartritis, oligoartritis y poliartritis, chicos. ¿Ya? Entonces, cuando se habla de artritis, deben recordar, chicos, cuando hablamos de artritis es una inflamación de una articulación. Por eso dice presencia, artritis aguda significa presencia de dolor e inflamación articular. Puede ser de instauración rápida y a veces de gran intensidad, ¿ya? Pero en aguda hablamos siempre menos de 6 semanas. En cambio, en la crónica hablamos más de 6 semanas de la artritis. Por ejemplo, a veces siempre hablamos de artritis, artralgias. Entonces, ya hemos dicho, artritis significa, por ejemplo, inflamación. En cambio, la artralgia es el dolor, ¿ya? Entonces, como están viendo aquí, chicos, artritis es un proceso inflamatorio de una articulación acompañado de dolor, calor, rubor y aumento de volumen de la articulación. En cambio, la artralgia es el dolor articular sin evidencias de un proceso inflamatorio. Como aquí, chicos, es una artritis, pero artralgia es un dolor nomás, ¿ya? Es un síntoma, chicos. ¿Cómo clasificamos? Entonces, los monoartritis clasificamos en, ¿ya? Monoartritis, oligoartritis y poliartritis. Como su nombre dice, chicos, mono, es entonces solamente afecta a una sola articulación. En cambio, el oligoartritis afecta de 2 a 4 articulaciones. Poliartritis, más de 5 articulaciones. Entonces, así se define, chicos, como monoartritis, oligoartritis y poliartritis. Depende al número de afectación de las articulaciones. ¿Ya? La duración puede ser aguda, ya hemos dicho, menos de 6 semanas. Cuando hablamos una artritis crónica, arriba de 6 semanas. En cuanto a la etiología. En cuanto a la etiología, puede ser infecciosa, puede ser inflamatoria, puede ser metabólica, puede ser por traumatismo degenerativo, neoplasias o otros. Entonces, en la infecciosa ya puede ser por bacterias, por hongos, por virus. En la inflamatoria ya hemos visto, por ejemplo, por lupus, por artritis reumatoidea, por una espondiloartritis seronegativas y también por una sinovitis transitoria. En cambio, en la metabólica, chicos, ya, por ejemplo, la gota, la próxima clase vamos a ver la gota, ya, y las pseudogotas y los cristales. En traumas es, por ejemplo, a veces vemos una hemartrosis, un sangre dentro de la articulación, puede ser un desgarro, por ejemplo, de los meniscos, ¿ya? O una fractura intraarticular. Y también degenerativa en osteoartrosis y las neoplasias. Las causas más comunes. Entonces, para hablar de monoartritis, solamente estamos hablando de una sola articulación. Entonces, las causas más comunes son los microcristales, como hemos dicho hace rato, el famoso gota o pseudogota, las artritis sépticas, ya más atrás vamos a repasar un poco, y también la artritis reactiva y las osteoartrosis. Cuando hablamos de los artritis microcristales, estamos hablando de una artritis gotosa. La próxima clase creo que es artritis gotosa. Vamos a hablar completo, pero solo hoy vamos a enumerar. Como dice, es una artritis recidivante aguda crónica de articulaciones periféricas originadas por el depósito de urato monosódico. ¿Ya? En la epidemiología siempre se ve más de 40 años, los picos más altos y en pacientes también viejitos. Y también puede verse en las mujeres. Y también el otro que puede provocar una monoartritis tenemos la condrocalcinosis. Es una artropatía crónica de tipo degenerativa caracterizada por la presencia de cristales de pirofosfato cálcico dihidratado en líquido sinovial. La presencia de acceso agudo se conoce como pseudogota. ¿Ya? En cuanto a la epidemiología, se ve más de 50 años.
Ya, prevalencia igual, mayores en las mujeres versus hombres. Eso por la menopausia. La artritis séptica, ya estamos hablando de monoartritis. Cuando hablamos de una artritis séptica, es una inflamación de una sola articulación, pero como es séptica, chicos, puede ser por un proceso infeccioso. Siempre la mayor incidencia se ve en niños de 2 a 6 años, más frecuente, por ejemplo, 2 a 1 entre hombre y mujer, ¿ya? También en casos de artritis gonocócica en mujeres, ¿ya? 3 veces más el riesgo, y también los que se contagian con VIH. Afecta con mayor frecuencia en miembros inferiores, especialmente las rodillas en adolescentes, adultos, la cadera y en lactantes. Otro que podemos ver en monoartritis tenemos la artropatía aguda, ¿ya? El artritis reactiva. Es una artropatía aguda, no supurativa y estéril, posterior a un proceso infeccioso a distancia, causada por bacterias, virus o parásitos, ¿ya? Y también podemos ver una monoartritis, por ejemplo, en síndrome de Ritter, ¿ya? La síndrome de Ritter es una triada que se ve por artritis, por orotritis y conjuntivitis. Más común, por ejemplo, entre la edad de 18 a 40 años. La relación es hombres versus mujer 5 a 1. Tasa de incidencia en hombres mayores a 50 y también se puede ver 35 por 100.000 la artritis reactiva. Osteoartrosis. Ya, eso algunos ya hemos repasado, ya hemos leído, pero la próxima semana vamos a ver artritis y osteoartrosis. Pero hoy vamos a repasar solamente en grandes generalidades, como hemos dicho, la monoartritis, oligoartritis, poliartritis. Ya, es una artropatía degenerativa que se produce al alterarse las propiedades mecánicas del cartílago del hueso subcondral. Y a su vez es una expresión de un grupo heterogéneo de patologías. La etiología es multifactorial, ya, las manifestaciones pueden ser biológicas, morfológicas, y la clínica prevalencia siempre con, por ejemplo, la relación mujeres 2 a 1 contra hombres versus hombres. En cuanto a la etiopatogenia, chicos, de los microcristales, por ejemplo, de la gota, ya es una interacción de cristales de urato con mono. También los monocitos sanguíneos inducen la producción de diversas citocinas proinflamatorias, como la interleucina 6, la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral, que produce un daño característico. Y también en monoartrosis o monoartritis vemos la condrocalcinosis. Es una actividad aumentada de las enzimas, nucleótidos, trifosfopirofosfodeshidrolasa y 5-nucleótida, junto con una disminución de pirofosfato, lo cual favorece la formación de hiperfosfato orgánico a partir del ATP y otros nucleótidos con alteración en el metabolismo de pirofosfato. Modificaciones en la composición molecular de proteoglucanos parecen intervenir de forma decisiva. Esa es la fisiopatología. Este cuadro, chicos, cuando hablamos de una artritis séptica, ¿qué significa una articulación por problemas de infección? Estos casos son de emergencia. Estos casos no podemos agarrarnos, chicos. Si es que ustedes ven, sospechan una artritis séptica, hay que hospitalizar estas emergencias. Pero las vías de penetración, ¿ya? ¿Cómo puede llegar la infección, por ejemplo, a esta rodilla? Por vía hematógena. Están viendo en este dibujo, por la vía hemática está llegando. Aquí diremos a la articulación uno de los vías que puede provocar una sepsis. Por contaminación, ¿ya? A veces hay contaminación, por ejemplo, adyacente, puede ser una contaminación aquí arriba y llega hasta la articulación. Y la vía directa. La vía directa, chicos, puede haber por una trauma o nosotros los que colocamos intraarticularmente alguna inyección no estéril, entonces podemos provocar una artritis séptica. Pero ya les mencioné hace rato, la artritis séptica es una emergencia en reumatología. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, está hablando, por ejemplo, la llegada, por ejemplo, y multiplicación de bacterias en la membrana sinovial, la migración de polimorfos nucleares, hay procesos de fagocitosis, hay hiperplasia de membrana sinovial, liberación de metaloproteínas como la interleucina 1, la interleucina 6, el factor necrosis tumoral alfa, y también cuando vemos un exudado, los polimorfos nucleares en el espacio articular. Y daño, y todo si no hacemos un tratamiento rápido, un daño podemos provocar en estos pacientes. Cuando hablamos, por ejemplo, de una artritis o reactiva o síndrome de Ritter, siempre se acompaña con infecciones de genitourinarios. Por eso estos pacientes a veces hay, por ejemplo, como tienen secreciones como gonorrea, también
genitourinario y gastrointestinal. A veces los pacientes terminan con diarrea, hay artritis y también el antígeno del repositorio humano, el B27 está presente. En la clínica, chicos, no vamos a tardar. Ya, por ejemplo, hay enrojecimiento, hay calor, aumento del volumen de la articulación, engrosamiento del líquido sinovial, dolor e impotencia funcional. Hay dolor intenso, no desaparece con el reposo, predomina nocturno y aumenta con la movilización. Casos especiales, chicos, como típico que hemos dicho en la gota. ¿Ya? Seguramente han tenido algún familiar, alguien, a veces vamos, ese que está inflamado, la clásica podagra, el 75%. Son aquellas personas que abusan mucho, por decir, aquí en nuestro medio, la cerveza, una pasillada, algo, y entonces a los 24, 48 horas con un dolor a nivel de la articulación metatarsofalágica, a nivel del dedo gordo, o del cortejo gordo, entonces ahí, y no siempre hay, puede haber también en el tarso, en tobillo, en los rodillas, pero es, a veces al consulta por eso llega. Y también por problemas de pseudogota, ¿ya? Y la pseudogota se localiza 50% en la muñeca, en el hombro, en el tobillo y también en la falange. Y ocasiona artritis, ¿ya? Puede haber también, hasta la fiebre puede subir hasta 40 grados centígrados y puede haber manifestaciones sistémicas. Ya como ven en el dibujo, por ejemplo, estamos viendo aquí un problema, por ejemplo, de derrame, otro problema, por ejemplo, del podagra. Están viendo aquí, por ejemplo, un problema, aquí los nódulos de Hederbein en osteoartrosis, pero solamente una sola articulación. Por eso estamos diciendo, puede haber problemas en monoartrosis. Artritis séptica, hemos dicho, chicos, es de emergencia en reumatología. Casi siempre se ve de 40 a 50% en la rodilla, va seguido como cadera, hombro, muñeca y tobillos, codos, manos y pies. ¿Ya? En estos pacientes, ahí, por ejemplo, está inflamado, puede haber un derrame sinovial, puede haber fiebre, calor local y edema, aumento de volumen y también hay disminución, por ejemplo, del rango articular. Como ven, aquí estamos viendo, hay tumefacción, por ejemplo, en el tobillo, estamos viendo aquí los dedos en salchicha por ejemplo, estamos viendo aquí una inflamación, por ejemplo, un oligoartritis, ¿ya? Y también hay monoartritis. Cuando hablamos de síndrome reactivo, síndrome de Ritter, ya hemos dicho, hay monoartritis articular, hay monoartritis ligamentaria tendinosa, hay monoartritis ocular, hay monoartritis genitourinaria, hay monoartritis cutánea, hay también monoartritis cardíaca. Cuando hablamos articular, ya en una sola articulación puede haber, por ejemplo, en uno de los miembros inferiores, los dedos en salchicha, también monoartritis ligamentaria tendinosa, una tendinitis, ya, o también llamamos entesitis, y estos pacientes también afectan al ojo, podemos ver una conjuntivitis o uveitis anterior, ojos, como hace rato hemos mencionado. También se acompañan estos problemas de monoartritis genitourinarias, hay balanitis, cercinadas, salpingitis, cervicitis. Y también con problemas de cutáneas, monoartritis cutánea, hay keratodermia, lenorragias, onicolisis, discromías también. Y cuando hablamos una monoartritis cardíaca, alteración de la conducción, una miocarditis, una insuficiencia aórtica. Como verán, estaban viendo aquí un dedo en salchicha, una tendinitis, estamos viendo problemas, por ejemplo, genitourinarios, una uveitis, se acompaña en monoartritis, poliartritis, también en oligoartritis. Osteoartritis, ya ustedes conocen, es un problema, diremos, degenerativo. Hay dolor, hay rigidez, hay, por ejemplo, crépitos articulares, pero casi siempre de 24 a 64 años, el 33% se ve en manos y 22% en los pies y 4% en las rodillas. Y el de la edad de 55 a 75, 70% en manos, 40% en pies, 10% en rodillas, 3% en la cadera. Eso vamos a pasar a la próxima clase, chicos, pero también solamente puede afectar a una sola articulación. Por eso estamos viendo en osteoartrosis en monoartritis, ¿ya? Como verán, como, por ejemplo, cómo se afecta una rodilla, una monoartritis, ¿ya? Hay todo, por ejemplo, por problemas degenerativos. Y también cuando vemos, por ejemplo, como en este dibujo, tenemos los nódulos de Hederbein, ¿ya? En las articulaciones interfalángicas terminales y también los nódulos de Bouchard, ¿ya?
y los nódulos inflamatorios. En cuanto al diagnóstico, siempre, chicos, hay que ser buena historia clínica. Es importante la edad, el sexo, antecedentes, si hay trauma, si es paciente deportista, ha tenido cirugías anteriores o ha tenido relaciones sexuales, por ejemplo, sospechosos, en fin, hay que hacer buena historia clínica. En cuanto a la exploración física, determinar el dolor articular, ¿ya? Y también periarticular, focalizar, por ejemplo, algunos movimientos, revisar bien, por ejemplo, la parte anatómica y también las manifestaciones articulares y también las influencias sistémicas como la fiebre. Ya, en cuanto a los exámenes auxiliares, muy bien saben, podemos pedir un hemograma completo, examen general de orina y ver tanto la fórmula leucocitaria y tanto, por ejemplo, los valores bioquímicos. Y es importante siempre, hemos dicho, en los 10 los 10 pasos en reumatología, obtener, por ejemplo, una artrocentesis, ver el líquido sinovial. Y es radiografía, ¿ya? Exámenes auxiliares, por ejemplo, en gota, ¿ya? Si, por ejemplo, si en hemograma pedimos el ácido úrico está encima de 8 miligramos por, dice, 100 ml, ¿ya? O decilitros, entonces ya podemos hablar de artritis gotosa, pero eso vamos a repasar, chicos. A veces hay pacientes que a veces con ácido úrico están tiempo, meses, años. Vamos a repasar ahí, por ejemplo, las hiperuricemias. Y también cuando pedimos, por ejemplo, en microcristales, el BCG, el PCR siempre están aumentados. Hay leucocitosis, el ácido úrico, por ejemplo, en 24 horas podemos pedir. Hay glicemia, colesterol y los triglicéridos y estudiarle el líquido sinovial. En artritis séptica, chicos, ya hemos dicho, es un proceso infeccioso, va a estar siempre aumentado el PSG, el PCR, hay que pedir siempre los cultivos, ¿ya? Porque como vamos a sacar una artrocentesis, pedir cultivo, pero casi el 50% siempre es por estafilococcus, el 10% por Neisseria gonorrhoeae. ¿Ya? Y también el líquido sinovial siempre hay que obtener entre 3,5 cc, ¿ya? Para el estudio. Podemos ver, por ejemplo, hay en el examen de líquido, si está turbio o no, el color cómo está, cremoso o grisáceo, y también los radioimágenes. ¿Ya? En algunos a veces se ve también las partes blandas y cuando observamos en la radiografía, disminución de espacio articular. ¿Ya? Y también el problema de la desmineralización de la parte ósea. En la artritis activa, cuando solicitamos exámenes, hay anemia, hay leucocitosis moderada, el BCG, PCR elevado, y también el antígeno leucocitario B27 es positivo, entre 80-90%. El líquido sinovial casi es de carácter inflamatorio. El cultivo exudado por retral, orinas es fecales líquidos, se puede, ELISA. Por ejemplo, una radiografía y una resonancia, podemos ver los tejidos blandos, hay osteopenia, disminución de espacio articular, hay erosión ósea, reacción perióstica y proliferación ósea, calcificación y osificación tendinosa. Chicos, por ejemplo, este cuadrito es de líquido sinovial, ya, como están aquí, por ejemplo, para ver cómo es lo normal, ya, y también en problemas degenerativos, traumáticos en gota, pseudogota, séptico y artritis reumatoidea. Con, por ejemplo, lo normal, ya casi su viscosidad es casi, el aspecto es claro, la viscosidad casi un poquito aumentado, los leucos tienen que estar menos de 200, ya, los polímeros nucleares menos de 25, la glucosa casi igual relación con la sangre, de 95 a 100, cristales no tiene que haber, en fin. Pero cuando comparamos, por ejemplo, con procesos, por ejemplo, séptico, están viendo aquí, es purulento el líquido sinovial, ¿ya? La viscosidad varía y los leucos pueden estar mayor a 50.000 a 100.000 por milímetro cúbico, ¿ya? Y los polímeros nucleares también arriba de 75 y la glucosa menos de 50 y no tiene que ver cristales. Ese es un cuadro comparativo, chicos, ¿ya? En cuanto al tratamiento de, por ejemplo, microcristales, por ejemplo, podemos dar dieta baja en purinas, reposo, ingesta hídrica elevada, compresas frías, endometacina de 75 cada 8 horas, colchicina podemos dar también cada 6 horas,
pero siempre controlar el problema digestivo, porque es a veces gastritis, ¿no? Y también corticoides. ¿Ya? Y también, como están viendo aquí los AINES, ¿ya? Se puede manejar a estos pacientes con indometacina, naproxeno, diclofenaco, eh, sulindaco, flurbiprofeno y piroxicam, ¿ya? Y los tratamientos, chicos. Los tratamientos, por ejemplo, aquí está para recién nacido, menos de 5 años, mayor de 5 años, artritis gotosa. Como verán, si hay una monoartritis séptica, entonces siempre con cloxacilina o dicloxacilina o con cefotaxima. Arriba de menos de 5 años, con cefuroxima podemos manejar con dicloxacilina o cloxacilina. Mayores de 5 años con cloxacilina, ¿ya? 50 miligramos kilo peso cada 6 horas. Y artritis gonocócica con penicilina G de 25.000. Ahora hay, por ejemplo, la ceftriaxona, la ciprofloxacina, en fin, se puede manejar, chicos. Y una artritis reactiva al tratamiento, ya hemos dicho, un reposo, fisioterapia, puedes manejar con AINES y también se puede manejar como metotrexato, como sulfatiazina, como en lupus o como en artritis. La acetoprima, doxiciclina y la hidrocortisona. Este es el cuadro sinóptico, chicos, para ver, por ejemplo, cómo del líquido sinovial, ¿no? Diagnóstico diferencial, nos falta poco tiempo, chicos. Por ejemplo, en monoartritis aguda, monoartritis crónica. En artritis aguda, por ejemplo, aguda más frecuente, la artritis bacteriana, la gota, las espondiloartropatías, enfermedad, artritis psoriásica, artritis juvenil, traumatismo y tratamientos con anticoagulantes. Menos frecuente, como ven a este lado, chicos, en la crónica, la osteoartrosis, la espondiloartrosis, la próxima clase vamos a ver, chicos, espondilitis anquilosante, pero menos frecuente la artritis fúngica, artritis tuberculosa, bacteriana, artritis hematoidea, monoarticular, en fin. Igual, por ejemplo, monoartritis aguda afebril, ¿ya? Que están viendo historia clínica, artrosentez líquido sinovial, si es positivo, negativo, martros, en fin. Este es un otro cuadro sinóptico. En poliartritis, chicos, nos vamos a apurar. En poliartritis ya estamos hablando, ya hemos dicho hace rato, monoartritis, una sola articulación. Poliartritis se habla más de 5 articulaciones que son afectadas, ¿vale? Según la evolución, podemos clasificar, por ejemplo, en aguda, subaguda, crónica. La aguda es menos de un mes, la subaguda de 1 mes a 5 meses y la crónica de 6 meses más, ¿ya? Dice al igual que en las monoartritis debemos de plantearnos, encontrarnos ante un oligo, poliartritis verdaderas, ¿ya? Por ejemplo, dice, corresponde a una enfermedad no articular como dolor generalizado, como la fibromialgia. Debemos hacer un diagnóstico diferente con enfermedades periarticulares no inflamatorias. Hacer una buena historia clínica, exploración física, pruebas de laboratorio, pruebas de radiografía, como en monoartritis. También ver mucho con antecedentes, por ejemplo, del traumatismo, también estudiar los episodios, por ejemplo, en accidentes familiares o artritis, dolor de espalda, la afección articular, las articulaciones grandes o pequeñas, número de articulaciones afectadas, la simetría, la simultaneidad y aditiva o migratoria. El patrón del dolor, por ejemplo, en la osteoartrosis, el dolor se agrava con el uso de soporte de peso y se alivia con el reposo. Entonces, siempre preguntar, chicos, como dice, por ejemplo, si el dolor se calma en reposo o en cama, aumenta, es muy importante para diferenciar si es una osteoartritis o una artritis reumatoidea. Ya hemos hablado, por ejemplo, del examen físico. Siempre ver el volumen de tejidos blandos, si hay un desarme articular, si hay sinovitis, hay dolor marcado, hay un desarme sinovial, hay artritis inflamatoria, no inflamatoria. Si la articulación son normales en pacientes con dolor generalizado, se deben considerar causas no articulares, por ejemplo, como la fibromialgia, polimialgia, reumática, enfermedad ósea o neuropatías. El examen físico debe ser completo, ¿ya? Y también un examen cuidadoso de la piel y también el examen del músculo esquelético. Como verán, este ya es una poliartritis, ya es más de 5 articulaciones, que están inflamadas. El laboratorio muy importante, pruebas hematológicas, ya hemos dicho como monoartritis, las pruebas bioquímicas, los indicadores, por ejemplo, de la inflamación y los anticuerpos. Estudio de líquido sinovial, muy importante, ya hemos repasado como en monoartritis.
Y también en imagenología. En pacientes podemos solicitar radiografía, podemos solicitar resonancia magnética para ver las partes blandas, biopsia sinovial, igual. Si pedimos una biopsia, en la biopsia hay que ver también qué sale, si es una enfermedad, si pertenece a una vasculitis, artritis bacteriana, infección micótica, qué es. Clasificación de poliartritis, ya se clasifican con manifestaciones sistémicas y también sin manifestaciones sistémicas. Las manifestaciones sistémicas, ya hemos visto el lupus, las espondiloartropatías, van artritis nodosa, en fin. En cambio, si no son sistémicas, sin manifestación sistémica, hay migratoria como artritis reumatoidea o la gota, ya hemos dicho, una sola parte afecta, aditiva, simétrica, simétrica, proximal, distal, proximal, se puede ver. También otros en poliartritis clasifican como inflamatorias, no inflamatorias. Entre las inflamatorias tenemos, chicos, por ejemplo, donde hay una fiebre, la artritis reumatoidea, artritis séptica, enfermedad de Lyme, endocarditis bacteriana, artritis micobacteriana, micótica, artritis viral y artritis inducida por cristales. Y leucemia aguda de niño y sarcoidosis. En cuanto a la fiebre reumática aguda, ya eso han visto también en cardiología, ya hay inflamación aguda de las articulaciones, artritis migratoria típica en niños, en adultos a menudo aditiva y de mayor duración, provoca problemas de carditis, ya pueden no ser evidentes inicialmente. Por ejemplo, faringitis estreptocócica, siempre hemos mencionado, hay a veces amigdalitis con pus, en ese caso siempre hay que erradicar al estreptococo beta hemolítico con penicilina benzatínica. Se debe buscar evidencia serológica en todos los pacientes con poliartritis fiebre y la fiebre generalmente fluctúa sin regenerar a lo normal durante una semana o más. Hay tanto la fiebre como la artritis responde dramáticamente a la aspirina en altas dosis. La artritis séptica, ya hemos dicho chicos, es emergencia, ¿ya? El 20% de los adultos, dos o más articulaciones grandes afectadas, factores de riesgo, puede haber por inmunodepresión, uso endovenoso de drogas, hay que utilizar, y también enfermedad articular preexistente, como artritis reumatoidea. En artritis gonocócica o meningocócica hay que manejarlo bien, buena antibioterapia. Las típicas lesiones vesículo-pustulosas de la piel son altamente sugerentes a gonosemia. La tenositis de muñeca y de las vainas tendinosas extensoras del tobillo son frecuentes. El líquido sinovial habitualmente es estéril, por los hemocultivos pueden ser diagnosticados. Por ejemplo, endocarditis bacteriana, ya siempre hay fiebre, dolor de espalda, artralgias. La minoría tiene artritis oligoarticular de grandes articulaciones, líquido sinovial generalmente estéril, sospecha clínica, paciente con soplo cardíaco y fiebre. Artritis micobacteria micótica, generalmente monoarticular, ocasión presenta oligoartritis indolente. También por poliartritis por virus, puede ser por parvovirus B19, por rubiola, se ven más en mujeres jóvenes, autolimitada, se asemejan más a artritis reumatoidea. Hay exantema viral, y ya sospecha de individuos, por ejemplo, individuos expuestos a confirmación serológica. Puede provocar también el virus, el hepatitis B y también el VIH. Los artritis inducidas por cristales, ya generalmente son monoartritis, pero puede haber oligoartritis y también poliartritis. Ya afecta siempre, casi los tufos pueden verse en el dedo gordo, ya afectando a la articulación de metatarso falángica. Podemos ver los tufos en el pabellón de la oreja, pero eso vamos a repetir cuando vamos a avanzar en gota, ¿ya? Y en mujeres mayores con osteoartrosis se puede presentar inflamación aguda con nódulos de Hederben, ¿no? Lo que hemos visto. La gota, igual, chicos, solamente mencionaremos, igual hay, la gota puede afectar monoartritis, oligoartritis como poliartritis, ¿ya? Como dice, por ejemplo, en la gota, se puede ver, por ejemplo, los tufos en el olecrano, ya en el codo, también en el pabellón de la aurícula, hasta en las radiografías de manos podemos ver los tufos. Los cristales son bifringencia negativa con globos blancos de líquido sinovial. La enfermedad tufácea o poliarticular hace un proceso séptico, sea mucho menos probable que la gota y la sepsis articular puede coexistir. De la misma forma, los cristales de gota o pseudogota pueden encontrarse en las mismas articulaciones inflamadas. Como verán, es un problema, por ejemplo, de gota, pero ya poliarticular.
También por enfermedades por depósito de hidrato de pirofosfato cálcico, ¿no ve? Y se parece a la gota, ¿ya? O también una pseudo gota monoarticular aguda, una osteoartrosis atípica, enfermedad de rodillas similar al de Charcot, enfermedad poliarticular de manos y muñecas que pueden simular artritis reumatoidea, evidencias radiológicas y condrocalcinosis en el cartílago del triángulo de la muñeca y sínfisis del pubis y las rodillas. Identificación de cristales romboidales con bisrefringencia débilmente positiva en lupus eritematoso. Importante excluir patologías asociadas tales como la hiperparatiroidismo y hemocromatosis. La poliartritis inflamatoria subaguda y crónica, ¿ya? Tenemos en qué casos podemos ver en artritis reumatoidea, en espondiloartropatía seronegativa, artritis activa, en poliartritis crónica juvenil y la enfermedad de Still, enfermedad de Bifle, en lupus eritematoso sistémico. Se ve en esclerosis sistémica progresiva, enfermedad mixta de tejido conectivo, poliomiositis o dermatomiositis o síndrome de Behçet. Creo que es la última diapositiva, chicos. Para terminar, la poliartropatía no inflamatoria. Ya, estos temas vamos a ver, chicos, por ejemplo, en osteoartrosis inflamatoria erosiva, la hemocromatosis, ya, de hierro en glicolato, amiloidosis, la osteopatía hipertrófica y la hemofilia, problemas en la coagulación, ¿no ve? Bueno, chicos, van a disculpar, hemos corrido como locos porque no tenía instalado el Zoom. A la última hora recién me he fijado, chicos. Entonces, si no sé si hay alguna pregunta, chicos, de monoartritis, oligoartritis y poliartritis, chicos. Hola, chicos. O se cortó mi internet. Hola, chicos. Doctor, está todo entendible. Ya, van a disculpar, chicos, hemos corrido muy rápido porque, como les decía, como se ha arruinado mi compu, hasta el Zoom se había borrado, chicos. Me ha atrasado. Ay. Bueno, chicos, entonces mañana a las 6, mañana vamos a ver otro tema y la próxima clase vamos a ver artritis reumatoidea y osteoartrosis. Mañana creo que es espondilitis anquilosante, chicos, para terminar. Y la próxima vamos a terminar con la gota o las hiperuricemias y si hay tiempito con vasculitis, chicos. Entonces, saludos, hasta mañana, chicos. Disculpas por la tardanza. Hasta mañana, doctor. Saludos, que les vaya bien. Chao, chicos.